Misión Apostólica de Pablo. Que todo el pueblo de Israel sepa con seguridad que Dios le ha hecho Señor y Cristo a ese a quien vosotros crucificasteis. ¿Qué debemos hacer? Sí, dínoslo, por favor, sí. ¿Qué debemos hacer? Esa era y es la eterna pregunta que preocupa al hombre, que refleja en su alma la necesidad de renovarse y transformarse. Esta fue la respuesta de Pedro el día de Pentecostés. Debéis arrepentiros y sed bautizados todos en el nombre de Jesucristo, por el perdón de vuestros pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que acogieron la palabra fueron bautizados, y ese día se unieron casi 3.000 almas. Pero en los primeros días de la cristiandad, muchos no estaban preparados para admitir la simple verdad que los apóstoles predicaban, que la salvación llegaba por la fe, además de por las obras. Y la pregunta tan antigua como el mundo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para salvarnos?, siguió escuchándose por toda la tierra. Y así en la ciudad de Antioquía, los cristianos se veían amenazados por las divisiones entre ellos, puesto que algunos de los hermanos de Jerusalén se opusieron a la salvación por la fe que Pablo y Bernabé habían predicado a ambos, tanto a los judíos como a los gentiles. Esto no está de acuerdo con la ley de Moisés. Vosotros decís que el hombre se puede salvar por la fe en el Señor. Pero el Señor de las Escrituras de Moisés dice que solo las 7 pruebas serán aceptables para Dios. Por tanto, os digo, a menos que uno esté circuncidado de acuerdo con la ley de Moisés, no puede salvarse. Sí, es cierto. Pero estos hermanos, sean gentiles, han aceptado a Dios como su Señor y Salvador. Son uno de nosotros. Si no se han sometido al Señor, no pueden ser uno de nosotros. Pero la salvación llega por la fe. Yo mismo era un fariseo y seguía la ley del Señor con fidelidad, pero no encontré la salvación hasta que Jesús se me apareció en Damasco. Entonces creí en él y me salvé. ¿Abolirías la ley de Moisés de golpe? Es que no tienes respeto por la ley. La ley tiene su lugar, pero no podemos pedirles a los gentiles que acepten la ley cuando nosotros no somos capaces de cumplirla. Es verdad. Estos gentiles solo quieren ser salvados, y la salvación viene con la fe, no con la ley. Si van a ser uno de nosotros, deben obedecer la ley. Este fue un momento delicado. Las diferencias radicaban en salvación por las obras frente a salvación por la gracia. Esta era una cuestión que había que dejar resuelta por el bien de la unidad. Puesto que la hermandad que se enfrentaba pertenecía a la Iglesia de Jerusalén, se sugirió que una delegación acudiera a Jerusalén para hablar del asunto con los apóstoles y los ancianos. El viaje a Jerusalén era un viaje feliz para Pablo y Bernabé. Estaban tan seguros de que Dios había bendecido su trabajo con los gentiles en Antioquía que no tenían duda alguna en el resultado de esta misión. Durante todo el camino tuvieron varias oportunidades para hablar con las hermandades de las ciudades y pueblos de la conversión de los gentiles. Dios nos eligió. Cuando llegaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron recibidos por los apóstoles y los ancianos, y se les dio la oportunidad de hablar sobre su exitosa misión entre los gentiles en Antioquía y en otros lugares. Cada día se unen más creyentes a la Iglesia. Gentiles en grandes números han aceptado a nuestro Señor y han sido bendecidos. Pero los gentiles no han sido circuncidados como ordena la ley de Moisés. Deben cumplir la ley. Discutían sobre si los gentiles debían ser aceptados solo por su fe o debían cumplir las obligaciones de la ley de Moisés. La reunión no encontraba una solución al problema. Claramente había que darle más tiempo a esta importante cuestión. Y así, tras una discusión abierta, se sugirió que los apóstoles y los ancianos tuvieran una asamblea para seguir decidiendo sobre el asunto.
El debate fue largo y complicado porque esta era una decisión difícil que afectaría al futuro del resto de las iglesias. Una y otra vez, los judeocristianos volvían a lo que ellos consideraban una prueba indiscutible de la ley. ¿Acaso no está escrito lo que Dios le dijo a Abraham? Que todos los hombres debían ser circuncidados. Y de los no circuncidados, Dios dijo, habéis roto mi alianza. Las palabras de los profetas y la interpretación de las Escrituras siempre habían sido la autoridad indiscutible entre los judíos. Pero algunos de estos hombres, que habían vivido cerca del Maestro, sabían que se había completado una nueva alianza en la que la gracia tomaba el lugar de la ley. Hermanos, sabéis que en los primeros días Dios nos eligió, y con mi predicación los gentiles escucharán la palabra de Dios y creerán. Dios, que conoce el corazón, les llevó testimonio, entregándoles el Espíritu Santo, como hizo con nosotros. Y Él no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que recogió sus corazones con la fe. Por tanto, ¿por qué juzgáis a Dios, poniendo el yugo en el cuello de los discípulos, que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Creemos que debemos ser salvados por la gracia de nuestro Señor Jesús, como les sucederá a ellos. La experiencia personal de Pedro con Cornelio y sus otros amigos gentiles era una prueba convincente de que la salvación por la gracia era para todos los hombres y que también podía ser posible una comunidad cristiana formada por judíos y gentiles. Entonces, Bernabé y Pablo se pusieron en pie para contar todas las obras que Dios había realizado a través de ellos entre los gentiles, probando además con estas experiencias que todos los hombres eran amados por Dios siempre que ellos aceptaran a Jesús y su salvación. Yo fui enviado a la iglesia de Antioquía por los muchos griegos que habitaban allí y estaban abrazando la palabra del Señor. Les animé a que siguieran siendo fieles al Señor para su salvación. La cantidad de fieles que se unió a nosotros fue tanta que creí necesario ir a Tarso para buscar a Pablo, con el fin de que me ayudara a predicar. Durante un año estuvimos adoctrinando la hermandad de Antioquía, y nuestro trabajo fue reconocido. Después de esto, guiados por el Espíritu, viajamos lejos, predicando el Evangelio. En Chipre, un mago llamado Elimas se enfrentó a nosotros e intentó apartar al procónsul Paulo de la fe. Y cuando reduje al falso profeta, Dios le dejó ciego. Y Paulo, un gentil, creyó en el Señor. Entonces seguimos a Antioquía de Pisidia, y allí predicamos a los judíos, pero como eran lentos en la respuesta, entonces predicamos a los gentiles, y por ellos la palabra de Dios se extendió por toda la región. Fueron los judíos los que nos persiguieron y nos obligaron a marcharnos. También en Iconio, los judíos se enfrentaron a nosotros por nuestras enseñanzas. Pero en Listra vino a escucharnos uno que estaba postrado desde su nacimiento. Jamás había caminado. Y cuando vi que tenía fe para ser curado, le dije: ahora ponte de pie. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Los dioses han venido sobre nosotros con la apariencia de hombres. ¿No está el templo de Zeus a la entrada de la ciudad? Este debe ser el mismo Zeus y Hermes su mensajero. Ofrezcámosle un sacrificio. Cuando quisieron ofrecernos un sacrificio, nos opusimos diciendo: somos hombres de la misma naturaleza que vosotros, y os traemos buenas nuevas, que abandonéis estas cosas vanas y volváis al Dios vivo,
que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo cuanto hay en ellos. Y también querían creer. Pero entonces llegaron los judíos de Antioquía e Iconio que pusieron al pueblo en nuestra contra. Y lapidaron a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad creyéndole muerto. Pero cuando algunos de los discípulos y yo nos acercamos a Pablo, se levantó. Y al día siguiente pudimos continuar nuestro viaje, predicando la palabra y añadiendo nuevos discípulos porque Dios les abrió las puertas de la fe a los gentiles. Hermanos, escuchadme. Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para reunir a gente en su nombre. Y con esto están de acuerdo las palabras de los profetas. Como está escrito: tras esto volveré, y reconstruiré el templo de David que ha caído, y reconstruiré sus ruinas, y lo pondré en pie, para que el resto de los hombres busquen a Dios. Y a todos los gentiles a los que yo llamo, dice el Señor que ha hecho estas cosas conocidas desde la eternidad. Por tanto, estimo que no debemos importunar a los gentiles que vuelven a Dios, sino que debemos escribirles para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación y de probar la sangre. Porque desde las primeras generaciones, Moisés ha tenido en cada ciudad a quienes le predicaban y leen en las sinagogas todos los sábados. Santiago había expresado la opinión de la mayor parte de la hermandad. Era una gran victoria de la postura que mantenían Pablo y Bernabé. La salvación no dependía de la práctica de las costumbres ceremoniales de la ley judía. Los gentiles debían ser abiertamente bienvenidos en la hermandad cristiana. Pero por otro lado, por el bien de la paz y la armonía, se consideró oportuno pedir a los gentiles que se abstuvieran de algunas prácticas que resultaban particularmente ofensivas para los judeocristianos. Era de algún modo una buena solución, una que ambas partes podían aceptar. Todo lo que faltaba era presentar un informe a la Iglesia como conjunto y confiar en que el juicio de los apóstoles y de los ancianos se mantuviera. Hermanos, escuchadme. Dice el Señor que ha hecho estas cosas conocidas. Esta vez la reunión de la Iglesia fue armoniosa, y los cristianos en Jerusalén escribieron una carta para que se enviara de vuelta a Antioquía con Pablo y Bernabé y a otros hermanos. Una carta que era maravillosamente amistosa y franca. Hermanos, apóstoles y ancianos, a los hermanos de la gentilidad en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros os han perturbado con sus palabras e inquietado vuestros ánimos, aunque no les dimos ningún mandato, hemos decidido en una asamblea y de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a vosotros con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos a Judas y Silas, que os comunicarán esto mismo, de viva voz. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables. Que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la fornicación. Si os mantenéis alejados de estas cosas, haréis bien. Los ancianos de Jerusalén y Belén nos mandan para confirmar que el contenido de esta carta está en sus corazones. No desean divisiones entre nosotros, puesto que todos somos uno en Jesucristo, nuestro Señor. Sin duda, esta era una situación de gozo para la Iglesia de Antioquía. Con franqueza y apertura se habían enfrentado a dos problemas: la salvación por la gracia además de por la ley,
y las bases de la comunidad cristiana. Era un buen comienzo. Las barreras religiosas y raciales cayeron de golpe y las noticias se extendieron por el mundo cristiano. Tal vez algún día todas las barreras entre los hombres caerían bajo un mismo mensaje de amor y de paz. Encarcelamiento de Pablo. Guiados por el Espíritu Santo, Pablo y otros devotos seguidores de Cristo habían sembrado las semillas de la cristiandad, pero a la siembra hay que regarla y cultivarla, y Pablo estaba preocupado por el bienestar de los conversos a la cristiandad. Así sucedió que en compañía de Silas, Pablo dejó Antioquía en su segundo viaje como misionero. Allá donde iban, Pablo y Silas hablaban con los cristianos fortaleciendo la iglesia. En Listra, Pablo conoció a Timoteo, a quien envió misionero a un viaje. Timoteo era un hombre joven con un pasado insólito. Había heredado el amor a la sabiduría y la prestancia de su padre, que era griego, y de su madre la fuerza y la fe en el conocimiento de las Escrituras. Fue el discípulo preferido de Pablo y le acompañó durante todos los años que éste predicó el Evangelio. Yo adoro al Dios de nuestros padres. Además de Silas, Pablo ahora tenía a Timoteo, compañero, amigo, ayudante e hijo. Que Jesucristo vino. En todas y cada una de las ciudades por donde pasó, Pablo repitió el mensaje de salvación, anunciando que ésta llega por la gracia, por la fe en Jesús el Salvador, y por tanto liberaría a todos los que le aceptaran. Para ejemplo de aquellos que creen en él. El viaje de Pablo y sus compañeros continuó hasta visitar todas las ciudades en las que Pablo ya había estado con anterioridad. En vez de continuar adentrándose en Asia, los misioneros se dirigieron al oeste, hacia Tróade. La ciudad portuaria de Tróade, cerca de las ruinas de la antigua Troya y cruzando el estrecho de Macedonia, era un puerto muy transitado entre Asia Menor y Macedonia. Aquí generalmente se asume que Lucas se unió al pequeño grupo de misioneros cristianos. Y aquí también fue donde Pablo tuvo una visión. Ven a Macedonia y ayúdanos. Ven a Macedonia y ayúdanos. Ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Mandaste buscarme? Sí, Timoteo. Anoche tuve una visión. Vi a un hombre de Macedonia. Me dijo, ven a Macedonia y ayúdanos.
Estoy seguro que es Dios que quiere enviarnos a esa misión. ¿Cuándo nos marchemos? En el siguiente barco. Eso explica por qué el Señor no nos guió a Betania. El Señor nos llama para que prediquemos la palabra en Macedonia. Podré conocer... Filipos, una importante ciudad de Macedonia, fue el primer lugar en el que Pablo y sus compañeros se quedaron. Aquí no había sinagogas y muy pocos seguidores de Dios, solo unas pocas mujeres que se conocieron en las orillas del río, a las afueras de la ciudad. Pero para ellas, Pablo predicaba con el mismo entusiasmo que si estuviera predicando a una congregación de varios cientos. Y dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, soy Jesús al que persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque con este propósito me he puesto ante ti, para nombrarte para que sirvas y para que des testimonio de las cosas en las que me has visto y en las que me apareceré ante ti, liberándote del pueblo y de los gentiles, a los que te envío para que les abras los ojos, para que pasen de las sombras a la luz y del poder de Satán al de Dios, para que reciban el perdón de los pecados y un lugar entre los santificados por la fe en mí. Las palabras de este sorprendente mensaje fueron agradables a los oídos de estos judíos macedonios, pero especialmente conmovieron a una mujer llamada Lidia. Debéis venir conmigo. El Señor nos llama para que... Era de la provincia de Asia en la que Pablo fue prevenido de predicar. Ahora, según la manera de Dios, se habían conocido para su mutuo beneficio. Bueno. Porque Dios hizo receptivo el corazón de Lidia al mensaje de la salvación. Después de que Lidia y los de su casa fueran bautizados, pidió a Pablo y sus amigos que se quedaran en su casa como invitados. Una casa entera llena de nuevos cristianos. Macedonia debía ser ciertamente el lugar elegido por el Señor. Durante los siguientes días continuaron las reuniones transmitiendo la palabra de Dios en las orillas del río. Pero un día, mientras Pablo y sus compañeros recorrían el camino hasta el lugar, sucedió un extraño incidente. Mira, es la esclava que estaba siguiéndonos. Estos hombres son siervos del Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Son siervos del Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. La pobre no sabe lo que está diciendo. ¡Del Altísimo! ¡Estos son sus siervos! Te ordeno, en nombre de Jesucristo, que salgas de ella. El Señor Jesucristo te ha liberado. Gracias al Espíritu Santo, Pablo había curado a la esclava en nombre de Jesucristo. Mi Dios. Los creyentes se regocijaron de esta evidencia del poder de Cristo. Pero el hecho fue mal acogido por los dueños de la esclava. Con la muchacha sin estar poseída, habían perdido su fuente de ingresos fáciles. Enfadados y llenos de deseo de venganza, empezaron a provocar a la gente y a ponerla en contra de los cristianos. El acto que había cometido Pablo le puso en serios apuros. ¿Era esto también parte del plan de Dios? Saliendo del mercado, los dueños de la esclava y los exaltados apresaron a Pablo y Silas y los llevaron ante los jueces. Pero la gravedad de los cargos hizo que el tribunal divino no se atreviera a dictar sentencia. Allí, los dueños de la esclava, conocedores de los grandes prejuicios contra los judíos en Filipos, les acusaron injusta y vilmente ante los magistrados. Estos hombres son judíos y están provocando a nuestro pueblo. Enseñan costumbres que nuestras leyes romanas no permiten que practiquemos. ¡Sí, es cierto!
¡Azotadles! No hemos hecho nada malo en este lugar. Damos testimonio del poder de la fe en Jesucristo, Hijo del Altísimo, que ofrece salvación para todos, como puede demostrar esta esclava. ¡Vamos! ¡Azotadles! ¡Sí! ¡Venga! Este no era un juicio justo. Sin ninguna oportunidad para defenderse, Pablo y Silas fueron flagelados y devueltos a la custodia del carcelero. Ese Dios vuestro del que tanto habláis, ¿por qué no os ha salvado? Ya estamos salvados. Sí, todos los que creen en Él están salvados. Veremos cómo os salva de lo que va a sucederos mañana. Pero ni el dolor, ni las amenazas, ni los insultos podían acabar con estos soldados de Cristo. Si eran prisioneros y no podían predicar a Dios en las calles y los mercados, todavía podían orar y transmitir la palabra del Señor a los prisioneros. Al haber aceptado a Dios como su Salvador, podían dejar los contratiempos en manos de éste. Y así sucedió que a medianoche la prisión tenía el eco de algo que nunca antes se había escuchado en ese lugar: el sonido de cantos de alabanza. And my foes came upon me to eat my flesh. They stumbled and fell. ¿Este Dios del que cantáis es romano? Es el creador del cielo y la tierra, el único Dios verdadero. Es el creador de todas las naciones de la tierra. Y ha ordenado a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y que crean en el nombre de Jesucristo, su Hijo, que es nuestro Salvador. Esos locos siguen hablando de su Dios. Incluso le cantan. Pero no le escucho respuesta. Los prisioneros. Debo ver a los prisioneros. El carcelero tenía motivos para estar preocupado. Lo que sus ojos estaban viendo se alejaba de confortarle. Los soldados de la cárcel habían huido atemorizados. La puerta exterior de la prisión estaba abierta y sin vigilancia. Sin esperanza, entró en la cárcel. ¡Quieto!
No lo hagas. Estamos todos aquí. Las palabras de Pablo y Silas habían causado más efecto en el carcelero de lo que éste estaba dispuesto a admitir. Cuando vio la prueba de la divinidad y de la redención ante sí mismo, solo podía llegar a una conclusión. ¿Qué debo hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvado. Tú y toda tu familia. El corazón de un incrédulo y escéptico había sido tocado. Ni los muros de la cárcel habían podido evitar la presencia de Dios o el trabajo de su espíritu por medio de sus siervos. El carcelero sintió la necesidad de pedir ayuda a Dios y de escuchar a aquellos que daban testimonio de Él. El Señor era el único que podía auxiliarle. Hasta este día he disfrutado de la ayuda que viene. Lucas nos cuenta que Pablo y Silas le enseñaron la palabra de Dios a él y a todos los que se encontraban en su casa. En aquel momento de la noche, el carcelero los llevó con él y les lavó las heridas. Fueron bautizados él y todos los suyos. Les preparó comida y junto a su familia dieron gracias por recibir el Evangelio. De ese modo, la palabra divina había conseguido que un pecador reconociera su pecado y viera a Dios como redentor de todos los males. Pero asume tu parte. Abrazó la doctrina del Señor y se convirtió en uno de sus hijos. Encontró la respuesta a la pregunta con la que muchos hombres batallaron durante su vida: ¿qué debemos hacer para salvarnos? Y supo que la respuesta es muy sencilla. La salvación llega con la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, el regalo de Dios a todos los creyentes. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, pero asume tu parte de sufrimiento por Pablo, ciudadano romano. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde que Jesús dijo estas palabras proféticas, los seguidores de Jesús habían padecido atroces sufrimientos sin que alteraran su fe. El apóstol Pablo fue uno de los que nunca sucumbieron, a pesar de que había sido golpeado, lapidado, flagelado y encarcelado. En esos días, en Jerusalén, Pablo se enfrentaba a los judíos que estaban resentidos por lo que ellos consideraban una falta a la ley de Moisés. Pero el Señor me dijo: levántate y sal pronto de Jerusalén, porque no van a aceptar tu testimonio sobre mí. Y me dijo: vete, porque yo te enviaré a los gentiles. ¡Que se lo lleven! ¡Está maldito! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Que se lo lleven! ¡Que se lo lleven! La palabra gentil provocó otra explosión emocional en los judíos. Amenazaban con linchar a Pablo ante los soldados, por lo que fue llevado al interior a salvo de la incontrolada multitud. El centurión encargado de la legión, que entre otras obligaciones tenía que evitar las manifestaciones, estaba sorprendido. ¿Qué podía haber hecho este prisionero para provocar tanto odio contra su persona entre su propia gente? Para concluir con la revuelta, decidió azotarle, puesto que unos buenos latigazos solían hacer recapacitar a un hombre. Pablo, sin miedo, no sintió el látigo, porque en su mente siempre estaba Dios, incluso en los momentos más duros.
Pero estos latigazos iban en contra de la ley romana, puesto que en realidad él era ciudadano romano, y apeló a sus derechos. Es lícito flagelar a un hombre que es romano y no tiene condena. ¿Qué hacemos? Este hombre es ciudadano romano. Dime, ¿eres romano? Sí. Has pagado mucho para serlo, ¿verdad? No, yo nací romano. Desatadlo. El centurión tenía motivos para preocuparse. Flagelar o maltratar a un ciudadano romano estaba totalmente prohibido por la ley y podría acarrearle un duro castigo. Al día siguiente, deseando saber con exactitud de qué le acusaban los judíos, le quitó las cadenas, mandó reunir a los príncipes de los sacerdotes y a todo el Sanedrín, llevó a Pablo y le puso ante ellos. Serían los líderes religiosos de los judíos los que decidieran el motivo de culpa o inocencia del prisionero. El sumo pontífice de los judíos no amedrentó a Pablo. No tenía nada que temer, nada que esconder. De hecho, pensó que era una buena oportunidad para que se le escuchara. Hermanos, he vivido ante Dios con la conciencia limpia hasta el día de hoy. ¡Golpeadle en la boca! Dios te golpeará a ti, muro blanqueado. ¿Vas a juzgarme con arreglo a la ley y contra la ley mandas que me golpeen? ¿Te atreves a desafiar al sumo sacerdote? No. Lo sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Sabiendo Pablo que los fariseos y saduceos estaban divididos por el tema de la resurrección, se dirigió a los miembros fariseos del consejo. Hermanos, soy fariseo, hijo de fariseos. Por la esperanza en la resurrección de los muertos, estoy en juicio. Escuchad, nada malo hallamos en este hombre. ¿Y si le ha hablado algún espíritu o ángel? No nos enfrentemos a su Dios. Pablo había conseguido lo que se proponía. Fariseos y saduceos se enfrentaron, porque los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles ni espíritus, y los fariseos sí creían. Se formó un gran alboroto. Temeroso el tribuno de que despedazaran a Pablo, ordenó a los soldados que le condujeran al cuartel. Se le presentaba un futuro negro e incierto porque ahora tenía a los judíos aún más en su contra. Esa misma noche el Señor se le apareció a Pablo para calmarlo y dirigirlo, diciendo: Mantén el ánimo, pues igual que has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes hacerlo también en Roma. Dar testimonio de Dios en Roma. Ese había sido el deseo de Pablo durante mucho tiempo, y ahora Dios se lo había indicado como parte de su plan divino, y nada podría evitarlo. Cuando amaneció, los judíos se reunieron y comprometieron bajo juramento a no comer ni beber hasta haber dado muerte a Pablo. Los conjurados eran más de 40. Se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Hemos hecho juramento ante Dios de no comer ni beber hasta matarlo. Ahora vosotros, de acuerdo con el Sanedrín, pedid al tribuno que os traiga mañana a Pablo ante vosotros, como si desearais examinar con más detalle su caso. Nosotros estamos preparados para matarle antes de que llegue. Que así se cumpla. Marchaos y preparaos. La conspiración estaba hecha. Esta vez Pablo parecía acabado. Pero una vez más, los enemigos de Pablo partieron sin tener en cuenta que Dios cuida de sus hijos. La trampa la había escuchado el sobrino de Pablo, que se apresuró a prevenirle del peligro. Pablo envió a su sobrino con un centurión ante el tribuno para que contara con detalle la conspiración contra él. El tribuno lo consideró y determinó que no permitiría que un ciudadano romano fuese asesinado por una banda de judíos. Sabía que su delito iba contra las leyes hebreas, pero no había cargo alguno que mereciera muerte o prisión.
La situación en Jerusalén era demasiado peligrosa para que Pablo continuara allí y decidió sacar al prisionero de la ciudad y llevarlo ante otro tribunal. Bajo una fuerte escolta de infantes, lanceros y jinetes, Pablo fue sacado de Jerusalén con el abrigo de la noche y se le llevó a la custodia de Félix, gobernador de Judea, cuyos cuarteles se encontraban en Cesarea. El gobernador había recibido una carta del tribuno explicando el caso y decidió no juzgar a Pablo hasta que llegara la parte acusadora de Jerusalén. 5 días después se celebraba la asamblea ante el sumo sacerdote Ananías, algunos ancianos y su abogado, Tértulo, hombre bien versado en la ley y en el arte de la flagelación, para que hablara en nombre de ellos contra Pablo. Gracias a ti, gozamos de mucha paz. Y por tu solicitud, excelentísimo Félix, hemos recibido las mejoras realizadas a favor de este pueblo en todo momento y en todo lugar. Las aceptamos con todo agradecimiento. Pero para no molestarte más, te ruego nos escuches brevemente. Sabemos que este hombre es un apestado que provoca alborotos entre los judíos de la tierra entera y que es jefe principal de la secta de los nazarenos. Incluso ha intentado profanar el templo, pero le apresamos. Cuando empiece a interrogarle, podrás conocer por ti mismo la verdad y te darás cuenta de todo por lo que le acusamos. ¿Qué tienes que decir de los cargos contra ti? Sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, así que con toda confianza me defenderé. Tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén en peregrinación, y no me encontraron discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Tampoco pueden probar los hechos de los que ahora me acusan. Pero confieso, en cambio, que según el camino que ellos llaman secta, yo adoro al Dios de nuestros padres. Creo en todo lo que se encuentra en la ley y está escrito en los profetas, y tengo en Dios la esperanza que ellos mismos tienen, de que habrá una resurrección tanto de justos como de injustos. El prefecto Félix, cuanto más escuchaba del testimonio, más se convencía de que no había en realidad cargos contra este hombre. Pero por temor a los judíos, el gobernador decidió no dejar al prisionero en libertad. Así continuó el cautiverio de Pablo durante 2 largos años. Y el Señor. De vez en cuando era llamado por el gobernador de ese momento para escucharle hablar, y Pablo aprovechaba cualquier ocasión para transmitir la palabra de Dios. Y así lo hizo ante el prefecto Félix y su esposa Drusila, después ante su sucesor Festo y finalmente ante el rey Agripa. El rey Herodes Agripa II, monarca de un territorio del norte de Palestina y sobrino de Herodes que había atrapado a Jesús de Nazaret, estaba en Cesarea en una visita oficial junto con su hermana. Festo le pidió a su invitado que le ayudara a lidiar con el problema que llevaba largo tiempo ocupándole, la cuestión de qué hacer con Pablo. Este prisionero era ciudadano romano y había perdido el juicio ante el mismo emperador. Pero la ley romana no tenía cargos suficientes contra él. Tal vez el rey Agripa, con su conocimiento de las costumbres y de la ley judía, podía poner algo de luz en el asunto. Juntos, los 2 gobernantes escucharon a Pablo defenderse con confianza en su fe y en sus convicciones. ¿Por qué os parece increíble que Dios resucite a los muertos? Yo mismo me creí en el deber de actuar enérgicamente contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo hice en Jerusalén. No solo encerré a muchos santos en prisión, con autoridad del sumo sacerdote, sino que al sentenciar la muerte yo aportaba mi voto. A menudo les castigaba en las sinagogas para obligarles a blasfemar,
y enfurecido contra ellos llegaba hasta perseguirles en ciudades extranjeras. Con este fin iba a Damasco, con poder y autorización de los sumos sacerdotes. Y al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo más brillante que el sol, que me envolvió a mí y a los que me acompañaban. Y cuando todos caímos al suelo, escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque me he aparecido ante ti con este propósito: hacerte ministro y que des testimonio de lo que has visto y de lo que todavía te mostraré. Te liberaré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío para que abras sus ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y un lugar entre aquellos que son santificados por su fe en mí. Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, pero declaré primero en Damasco, luego en Jerusalén y en toda la tierra de Judea, y también a los gentiles, que debían arrepentirse y se convirtieran a Dios con obras dignas de penitencia. Por este motivo, los judíos me apresaron en el templo e intentaron matarme. Hasta este día he disfrutado de la ayuda que viene de Dios. Y aquí estoy, predicando ante grandes y pequeños, diciendo solo lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder, que el Mesías debía padecer, y después de resucitar el primero de entre los muertos, proclamaría la luz tanto a nuestro pueblo como a los gentiles. Pablo, estás loco. Tu gran sabiduría te está volviendo loco. No estoy loco, excelentísimo Festo. Digo palabras de verdad y de sensatez. Bien sabe el rey estas cosas, a quien hablo sinceramente, porque no creo que ninguna le sea desconocida, pues no son cosas que hayan ocurrido en un rincón. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. ¿En poco tiempo vas a convertirme en cristiano? Si es poco o mucho, le ruego a Dios que no solo tú, sino todos los que me escuchan este día se conviertan como yo lo hice. Excepto por estas cadenas. Cuando finalizó el testimonio de Pablo, el rey y el procurador y todos los que se sentaban con ellos se levantaron, y al retirarse se comentaban unos a otros: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pablo solo podía orar y soñar con la promesa de Isaías. Así como la lluvia y la nieve caen desde el cielo y se convierten en agua para la tierra que se esparce a su alrededor, dando mies a la hoz y pan al comensal, también sucederá con las palabras que broten de mi boca. No volverán a mí vacías, sino que cumplirán el que es mi propósito y cumplirán la misión por la que he sido enviado. Pablo en Roma. Esta es Roma, la capital del mundo en los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo, el gran apóstol cristiano, había soñado siempre con predicar el Evangelio aquí, y ahora al fin ese sueño estaba a punto de cumplirse.
Pero Pablo llegó a Roma como prisionero, puesto que los judíos de Jerusalén continuaban emitiendo acusaciones falsas contra él, resentidos por su predicación a los gentiles. Pablo se vio obligado a apelar el caso ante el César. Solo un último juicio: libertad, prisión o muerte. Por su condición de ciudadano romano y por el hecho de que su acusación no fuera considerada seria, a Pablo se le permitió vivir en una casa alquilada, vigilado por un soldado romano. Aquí, con dos fieles seguidores cristianos, Lucas y Aristarco, que le habían acompañado a Roma, Pablo comenzó a adoctrinar a todos los judíos que deseaban escucharle. Concertaron un día con él y acudieron muchos donde se alojaba. Durante horas el apóstol intentó ayudarles a entender la palabra del Señor. Él les anunciaba el reino de Dios, dando testimonio para persuadirles acerca de Jesús mediante la ley de Moisés y los profetas. Y del poder de Satán al de Dios. No creéis a los profetas. El profeta Isaías seguro que estaba hablando de Jesús cuando dijo: es despreciado y rechazado por los hombres, un hombre con penas y lleno de dolor. Y escuchad lo que dice cuando se nos presenta delante. Fue despreciado y no le prestamos atención, pero fue herido por nuestras transgresiones. Fue maltratado por nuestras iniquidades. En él había una coraza que nos completó, y con sus ataduras nos cura. Algunos de los judíos aceptaron con fe lo que decía y veían concluyente la prueba del Antiguo Testamento en que el profeta Isaías se refería a Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero había otros que por sus prejuicios no creyeron, y Pablo añadió unas palabras más del profeta Isaías. Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres mediante el profeta Isaías. Ve a este pueblo y dile: escucharéis, pero no entenderéis; miraréis, pero no veréis. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha hecho duros sus oídos, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus propios ojos, y escuchen con sus oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, que ellos sí escucharán. De nuevo, Pablo se enfrentaba a la verdad. Muchos de los judíos estaban ciegos a la palabra de Dios, pero la salvación debía llegar a aquellos que estaban preparados para recibirla, ya fueran judíos o gentiles. Que creen en él para la vida eterna. Esta es una declaración de fe. Durante 2 largos años, Pablo estuvo prisionero en Roma, pero nunca había estado tan activo. Mediante cartas, aconsejaba y alentaba a las iglesias lejanas. Recibía en su casa a todos los que acudían a él, ayudándoles y adoctrinándoles como hermanos cristianos. Y muchos fueron los que abrazaron el Evangelio en Roma. Entre ellos estaba Timoteo, el hijo adoptivo de Pablo, Onésimo de Filipos, Tíquico de Éfeso. Parecían provenir de todos los lugares, y todos sabían que este hombre era siervo de Jesucristo, un embajador de Dios y ferviente apóstol de su Señor, un hombre con visión. Con el don del Espíritu de Dios parecía que Pablo siempre tenía un sabio consejo para las iglesias que ya no podía visitar. Y a pesar de su confinamiento, el apóstol no perdía oportunidad para predicar la palabra de Dios, incluso a aquellos al servicio del mismo emperador. Llegas justo a tiempo, amigo mío. Tadeo tenía tantas ganas de librarse de mí que temí que fuera a explotar la casa conmigo dentro. Bueno, se me está haciendo pesado desde el cambio de guardia, pero ¿por qué vienes? Todavía no es tu turno. Los otros tenían tantas ganas como tú de salir por ahí. Yo prefiero quedarme. Pues bienvenido eres. Yo lo encuentro aburrido. ¿Tú no lo encuentras aburrido, Paulo? No, yo espero con ansiedad que llegue mi turno. Es extraño cuando hablas del único Dios y de su Hijo Jesús. Y nuestro César ni siquiera considera a los hombres.
La carta a la iglesia de Éfeso que comenzaste ayer, ¿está acabada? No, hemos tenido muchas visitas. Tíquico y yo estábamos a punto de terminarla ahora. Por último, sed fuertes en el Señor y en el poder de su grandeza. Llevad toda la armadura de Dios, para que podáis enfrentaros a las maldades del demonio. Porque no nos contenemos ante la sangre y la carne, sino ante los principios, contra los poderosos, contra los gobernantes mundiales de la oscuridad actual, contra los huéspedes espirituales de la maldad en lugares santos. Por tanto, llevad toda la armadura de Dios, para que podáis estar en pie en los días de maldad, haciendo todo lo posible por resistir. Aguantad, llenando vuestras armas con la verdad, y portando la mejor lanza de la grandeza, y calzando vuestros pies con el equipo de la palabra de la paz. Por encima de todo, con el escudo de la fe, con el que podréis acabar con la oscuridad de los infiernos. Y llevad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo siguió escribiendo los mensajes que Dios le revelaba y los enviaba a través de sus mensajeros de confianza, Tíquico y Onésimo, el esclavo huido, regenerado y rehabilitado. Se les confiaban las epístolas que Pablo escribía a las iglesias de distintas ciudades, cartas con gran alcance en su efecto, cartas que ayudaban y dieron fuerza no solo a los cristianos de aquellos días, sino también a los de la actualidad. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que se encuentra en el cielo donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Abrid vuestras mentes a lo que se encuentra en los cielos y no en las cosas terrenas, porque estáis muriendo, y vuestra vida se esconde entre Jesús y Dios. Como hijos de Dios, elegidos y amados, debéis de tener compasión, bondad, soledad, tranquilidad y paciencia. Cuidaos unos a otros, y si uno tiene una queja sobre otro, perdonaos unos a otros, como el Señor os ha perdonado a vosotros, por tanto vosotros debéis perdonar. Y por encima de todo esto, llevad amor, que une a todas las cosas en perfecta armonía. Hacia el final de su cautiverio, Pablo escribió la carta a los filipenses, dando prueba de la habilidad de los cristianos para seguir predicando a pesar de cualquier obstáculo. Él se había enfrentado a la prisión, a la depravación, incluso a la muerte, y seguía estando lleno de gracia, alegría e inspiración. Que en mí más que en ningún otro, Jesucristo. Los que se encontraban cerca de Pablo nunca dejaron de maravillarse de su consagración. Nada le importaba, salvo la causa de Cristo. En realidad, nada es más importante que la sobrecogedora palabra de conocer a Jesucristo, mi Señor. En su nombre he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las quise rechazar, para poder encontrar a Cristo y encontrarme en Él. No tengo el poder de los ancianos. Ellos crearon la ley, pero sí el que se encuentra por la fe en Cristo, la gracia de Dios, que depende de la fe. Podré conocerle por el poder de la resurrección
y compartiré sus sufrimientos, volviéndome como él y sus difuntos. Y si es posible, podré alcanzar la resurrección de los muertos. No es que lo haya alcanzado ya, porque no soy perfecto, pero ruego para que forme parte de mí, porque Jesucristo me ha hecho parte de él. Hermanos, no considero que mi alma descanse como una sola, pero lo que sí hago es olvidar las cosas del pasado y abro todo mi ser a las que se encuentran delante. Ruego formar parte del Padre y de la llamada de Dios en su Hijo, en Jesucristo. Por último, hermanos, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable y lleno de gracia. Si existe alguna excelencia que sea merecedora de alabanza, pensad en esas cosas. Esos años fueron años fructíferos para Pablo, y seguirían otros muchos porque la misión de Pablo todavía no se había completado. Llegaría el día en que acabaría su confinamiento, y Pablo sería libre para salir de nuevo al mundo exterior, y allí liderar a nuevos conversos, encontrar nuevos soldados de Cristo. Está acabado. El libro de los Hechos no cuenta cómo finaliza el arresto de Pablo, pero se cree que tras su juicio en Roma fue liberado y partió llevando el Evangelio hacia Macedonia, Asia y otros lugares. Con él fueron sus fieles seguidores, Lucas y Timoteo. El respeto y la lealtad que sentían por el apóstol Pablo contrastaba con el odio de otros hacia él, que esperaron pacientemente hasta el día en que otras complicaciones devolverían al apóstol a Roma para su arresto final. ¡Vamos! Esta vez las dependencias de Pablo estaban en la prisión romana, y ahora era un preso que estaba condenado a muerte. Sin embargo, sabiendo a lo que se enfrentaba, Pablo continuó predicando en nombre del Señor, enviando una carta triunfal a su leal Timoteo, que llevaba a cabo las enseñanzas del Evangelio en la lejana Éfeso. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, Señor mío, su prisionero. Pero asume tu parte de sufrimiento por la palabra, en el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con una llamada bendita, no por nuestros trabajos, sino por su propio propósito. Y la gracia que nos entregó en Jesucristo hace años, ahora se ha manifestado con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que abolió la muerte y trajo la vida y la inmortalidad en la luz por el Evangelio. Por tanto, se me ha nombrado predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por cuya causa yo también he sufrido estas cosas. Sin embargo, no estoy avergonzado, porque sé en quién he creído, y ha hecho que yo me comprometiera con lo que he hecho por él desde aquel día. Te encargo en presencia de Dios y de Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos, y con su aparición y su reino, predica la palabra. Ten premura del tiempo, convence, revoca y exorciza, que no falle tu paciencia ni tu doctrina. Porque se acerca el momento en que la gente no creerá nuestras enseñanzas, pero durante años de males reunirán a maestros que se ajusten a sus gustos y prioridades.
y se alejarán de escuchar la verdad, y divagarán en las tinieblas. Sobre ti estaré siempre preparado. Sobreponte al sufrimiento. Realiza el trabajo de un evangelista. Completa tu ministerio. Porque a mí ya se me está ofreciendo y se acerca la hora de mi partida. He combatido una gran batalla. He terminado la causa. He mantenido la fe. Por tanto, se presenta ante mí la corona de la justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará ese día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que han amado su llegada.